Buenas tardes, soy Luz Nelly Dayana Quiñones de la Universidad Peruana Unión, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Civil. El docente a cargo del curso de calidad en la construcción es el ingeniero Manuel Nervi Laura. Daremos a conocer el reglamento del régimen de fórmulas polinómicas, Decreto Supremo número 011-79-BC, publicado el 1 de marzo del 79. Introducción. Que el Decreto Supremo número 011-79-BC determina los costos de las obras públicas en el Perú. Fue publicado el 1 de marzo de 1979 y actualmente se encuentra vigente. El decreto establece que las fórmulas polinómicas son un método matemático que permite calcular los costos de las obras públicas en función de los índices de precios de los materiales y de mano de obra. Las fórmulas se basan en la relación entre los costos de los materiales, mano de obra en el momento de la adjudicación de las obras y los costos de los mismos. El decreto también establece normas específicas para las situaciones como obras atrasadas, obras permanentemente adelantadas, obras con adelantos específicos para materiales, obras con pago en bonos. Cada uno, se aplicará una fórmula polinómica para cada situación. En el artículo 1 nos dice que se designará como decreto ley a la ley número 21825. En el artículo 2, las fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios referidos en el artículo 2 del decreto ley, adoptarán la siguiente fórmula general, la siguiente forma, donde K es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de las variaciones de precio de los elementos que intervienen en la construcción, será expresado con aproximación al milésimo. A, B, C, E son cifras decimales, también con aproximación al milésimo, que estas representarán los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos de mano de obra, materiales, equipo de construcción, gastos generales y utilidad, respectivamente. En el artículo 4 se planteó qué obra será considerado efectos del Decreto Supremo. Por obra podrá contar con máximo 4 fórmulas polinómicas, a excepción cuando existen obras de diversas naturalezas. Se utilizarán hasta 8 fórmulas. El monto de la obra tendrá que dividirse en varias partes. En cada parte de los fondos deberá producirse su propio calendario de avance. En el artículo 5, todos los índices de precios serán señalados por el GREPCO, como se menciona a continuación, correspondiente a los trabajos desde el primer día y hasta el último día. Se tomará en consideración todos los elementos que tengan participación en el costo, siempre y cuando su estructura y semejanza lo permitan. Cuando se requieran de actualizar los índices, se tomará en consideración los cambios de los precios durante el mes que pertenezca al reajuste, mencionados en el índice precio base. También su publicación se dará en el diario El Peruano, que serán publicados dentro de 15 días de cada mes. Y será fijado el índice de precios para la utilidad y gastos generales por el IPC, que señala el ONE. En el artículo 6, GREPCO publica los índices para realizar el cálculo de la fórmula polinómica, pero se deben tener en cuenta también dos casos, que nos dicen que todos los elementos que no estuvieran incluidos en el GREPCO se deberá relacionar con otros elementos.
en el momento que las entidades públicas no encuentren similitudes, también para poder realizar los requisitos, los reajustes que no se encuentren publicados por el CREPCO. Se puede gestionar que incorpore en futuras listas. Normas generales. Las valorizaciones de obra efectuada o de adicionales a precios originales de contrato. Estas serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K, que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas. Aquí los índices de precio correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización de acuerdo al plazo legal o contractual estipulado. Derogado por el Decreto Supremo número 011-89-BC del 1209-89. También nos dice que para el caso en que las valorizaciones cubran periodos superiores al mes, se hallarán por proporción los montos de cada mes calendario en que se haya efectuado avance real de obra, aplicándoles a estos montos el coeficiente de reajuste K respectivo. El mismo procedimiento se seguirá en valorizaciones que comprendan un lapso no coincidente con el mes calendario. Las valorizaciones por concepto de contrato principal o de adicionales, así reajustadas, serán canceladas al contratista sin requerirse resolución alguna ni cláusula adicional expresa, sin perjuicio de la adquisición y entrega de los respectivos bonos de fomento hipotecario del Banco de Vivienda del Perú. En normas para obras atrasadas. El reajuste total acumulado sobre el avance realmente ejecutado pues no podrá superar el reajuste que hubiere correspondido al avance acumulado programado. El reajuste que se abone también al contratista en cada valorización de avance de obra, sumado con los ya pagados, no deberá superar el reajuste acumulado sobre el avance programado a la misma fecha. Cuando en determinado momento el avance real de obra supere el atraso o se efectúe reprogramación de obra, además del reajuste que corresponde a la valorización del mes, se reintegrará la parte de reajuste dejada de abonar a consecuencia del atraso o condición que se cumpla con el establecido en el inciso A de este rubro B también. En las normas para obras permanentemente adelantadas. Las valorizaciones de obra permanentemente adelantadas con respecto al avance programado serán reajustadas con el coeficiente de reajuste K, cada uno respectivamente, y pagadas sin requerir comparación con el reajuste correspondiente al avance programado. En normas para obras con adelantos específicos para materiales. Aquí el monto máximo de adelanto específico para la compra de materiales agrupados bajo cada elemento representativo que podrá solicitar el contratista no deberá exceder al producto del coeficiente de incidencia del elemento representativo correspondiente por el saldo bruto de obra por valorizar en el instante de hacerse efectivo el adelanto, afectado a su vez por el factor de relación entre el índice de precio del citado elemento representativo, pues está la fecha del adelanto y el que tuvo en la fecha del presupuesto base. En el caso que se otorguen posteriores adelantos específicos para el mismo elemento,
pues deberá verificarse en estos también incluyendo el saldo de los adelantos específicos que cumplan con lo establecido por el párrafo precedente para calcular la deducción de los reajustes por variación de precios que puedan experimentar los materiales objeto de citados adelantados, a partir de fecha en que la entidad pública contratante los haya hecho efectivos y hasta su total utilización. Se reajustará la valorización de acuerdo al coeficiente K, proveniente de la fórmula polinómica de reajuste. Y también de la valorización reajustada se deducirá el monto de reajuste que no corresponda. Está aplicándose las siguientes fórmulas también de deducción, donde D es la deducción en cada valorización bruta reajustada. A es el monto del adelanto utilizado en la valorización que se reajusta. Este monto pues se obtendrá multiplicando el coeficiente de incidencia del elemento correspondiente por el monto bruto de la valorización hasta completar el total del adelanto otorgado. En caso que el adelanto otorgado fuera menor que ese producto, se tomará en total adelanto. El LMO es el índice de la fecha del presupuesto base del elemento representativo dentro del que se encuentra el material o materiales para los cuales se otorgó el adelanto. LMA es el índice del mismo elemento representativo a la fecha efectiva del adelanto. LMR es el índice del mismo elemento representativo a la fecha del reajuste. En el caso que para un mismo elemento representativo se abonará más de un adelanto en meses calendario diferentes, se aplicará el procedimiento arriba fijado para cada adelanto, teniendo en cuenta que la utilización de un adelanto para efecto del descuento del reajuste, pues en esto se realizará una vez concluida la utilización del adelanto inmediato anterior. El monto utilizado en ambos adelantos en una misma valorización no debe superar también el producto del coeficiente de incidencia del elemento representativo por el monto de la valorización bruta. La amortización de los adelantos específicos se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual considerado en ellas para la deducción de los reajustes, afectado por el factor de relación entre el índice de precio del elemento representativo objeto del adelanto a la fecha del mismo y pues el que tuvo a la fecha también del presupuesto base. El contratista entregará los materiales de cancha y valorizada por la entidad pública. Finalmente, también cuando el contratista solicite a la entidad pública el abone, se debe aplicar también para los adelantos específicos. En otros adelantos también, los adelantos en efectivo no estarán sujetos a reajustes automáticos de precios, por lo que deberá deducirse previamente el porcentaje correspondiente de la valorización respectiva antes de la aplicación de la fórmula polinómica. Esto pues está en el Decreto Supremo número 00686-BC. Y para finalizar, en el artículo 8 nos dice que con el objetivo de cubrir los mayores costos de la obra derivados del aumento de precio de los elementos de la misma, pues las entidades públicas contratantes preverán la inclusión de los montos necesarios en sus presupuestos en base a los cálculos estimativos, utilizando al efecto las propias fórmulas polinómicas. Y como conclusión, pues el Decreto Supremo número 01179-BC
Es un instrumento importante para la determinación de los costos de las obras públicas en el Perú. Aquí las fórmulas polinómicas pues nos permiten calcular los costos de las obras de manera objetiva y transparente, lo que contribuye a garantizar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las obras públicas.